Bueno, el doctor Juan Pablo Froelich viene a compartir el desayuno de Habana. Vamos a arrancar, bueno, obviamente por las PASO. ¿Qué evaluación se hace o qué evaluación hace de lo que han sido las PASO aquí en la ciudad de Tandil, doctor? Bueno, creo que es el mismo análisis que hacemos un poco todos los que estamos involucrados en la política en Tandil, el periodismo, los dirigentes políticos, los distintos candidatos. Creo que fue una elección que no era la esperada. Lo que se palpitaba a través de las encuestas, incluso encuestas que se hicieron previamente o las propias bocas de urna, indicaban que iba a ser una elección mucho más pareja, sobre todo en lo local, y bueno, terminó en una diferencia muy sustancial a favor de la lista del gobierno local, que demuestra obviamente un apoyo a la gestión del doctor Lunghi, que lleva muchos años, pero que a la consideración de la ciudadanía está a la vista que está muy bien vista y que por eso sigue ratificando ese rumbo. Y un segundo análisis que me gustaría hacer de estas elecciones es, yo anoche me quedé mirando televisión hasta tarde, bueno, todas estas noches me he quedado mirando televisión hasta tarde, distintos programas políticos, y veía cómo hay una gran discusión y una gran pelea por cómo se maneja una elección en el Gran Buenos Aires, cómo se maneja una elección en Capital Federal, con denuncias de fraude cruzado, con denuncias de manipulación de la información. Y la verdad que a muchos no les gusta hablar del Tandil soñado, ¿no? Pero Tandil en ese sentido es un Tandil soñado. En Tandil tuvimos unas elecciones que fueron ejemplares. Tandil fue ejemplo de cómo se debe realizar una elección con transparencia, donde ustedes no tuvieron ninguna denuncia, ni de irregularidades, ni de conflictos. No ha habido conflictos. ¿Algún conflicto hubo, doctor? Usted acá mismo en la radio, se encontró, si se quiere, una discusión con el doctor D'Alessandro. ¿Algún conflicto hubo, por lo menos en la previa? No digamos en el recuento ni nada de eso, pero estuvo áspero. No voy a esquivar a la respuesta de lo que me estás preguntando. Yo estaba hablando del acto eleccionario, pero ya que sacás el tema... Andrea Sánchez quedó... Quiero contextualizar. Sí. Estaba el doctor D'Alessandro aquí en la radio, en la 104.1, dijo algo previo a las elecciones. Previo a las elecciones. Claro. ¿El viernes fue? No, fue el miércoles. Bueno, fue el jueves. Sí, la semana, el jueves creo, anterior a las elecciones. Evidentemente dijo algo que a Froelich no le gustó. Froelich estaba escuchando y se vino para la radio, rápidamente. La verdad que lo que pasó es que el día miércoles o el día martes, no recuerdo bien, Jorge Tencone, que es un excelente empleado del Consejo Deliberante, se entera, yo no me había enterado, yo no sabía, que una abogada, contratada supuestamente por el doctor D'Alessandro, estaba trabajando en el despacho del concejal Gustavo Ballén, del Frente Renovador, del espacio Un País. Jorge Tencone, aclaro, es el quinto candidato en la lista de Mauricio D'Alessandro. Que a su vez trabaja en el Consejo como empleado de presidencia. Primero D'Alessandro, segundo Nilda Fernández, tercero Escudero, cuarto Ana Traustrup y quinto Jorge Tencone. Jorge Tencone, que pertenece al mismo espacio, se acerca a la oficina de Gustavo Ballén, habla con la abogada y le sugiere que dado el funcionamiento y los horarios que tiene el Consejo Deliberante y la Municipalidad, sería conveniente que hable con D'Alessandro para revisar el horario, ya que se había dispuesto hasta las 5 de la tarde. Aclaro,
Yo ni sabía que estaba, ni sabía que Tencone se iba a dirigir a la abogada porque no sabía de su existencia. Hasta aquí los hechos dichos en el lenguaje castellano común, en el lenguaje y el idioma que utilizamos en el Consejo Deliberante. Jueves a la tarde, e incluso el día anterior acá en el desayuno, en otro lenguaje, ¿no? En otro idioma, el lenguaje de intrusos, el lenguaje de infamia. De infama. O infama, no sé, no soy habitué de esos programas. No soy habitué de esos programas. Mauricio D'Alessandro dice, no que Jorge Tencone, empleado del Consejo, fue al despacho de Gustavo Ballén, sino que desde la presidencia del Consejo, ¿sí?, no que fue a conversar con la abogada, sino que a los empujones, no que en el despacho de Gustavo Ballén, sino que en las escalinatas del Consejo Deliberante la había echado a patadas a la abogada y que incluso se la había amenazado con una denuncia penal. La verdad que a mí Mauricio D'Alessandro es una persona que me cae simpática, es un personaje que lo miro, lo he visto mucho en el programa de Fantino, me encanta cuando hacen la dupla con Jorge Asís, pero ese lenguaje no es el lenguaje ni el idioma que hablamos en el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante es una institución de la democracia, una institución de la República, donde nos tenemos que manejar con la verdad y con determinados códigos, donde tenemos que decir las cosas como son. Y no es lo mismo decir que Jorge Tencone fue a conversar al despacho de Gustavo Ballén para hacerle una sugerencia y a dialogar con una abogada, a decir que desde la presidencia, a los empujones, en las escalinatas del Consejo Deliberante se echó a la abogada contratada por Mauricio D'Alessandro. Después discutimos y vemos el fondo de la cuestión. ¿Está bien o no una persona haciendo orientación, horario, ¿no? Claro, haciendo orientación jurídica dentro del Honorable Consejo Deliberante? ¿Pero qué pasa? ¿No se puede trabajar en el Consejo después de las 2 de la tarde? Después, no, por favor. ¿A qué hora fuiste vos ayer a la municipalidad? Y a las 7:30 deberían ser. ¿Y quién estaba ahí? No subí al Consejo, estaba Frólica ahí. No subí al Consejo. No sé si había gente o no arriba. En el Consejo Deliberante a la tarde hay reuniones, el municipio, ustedes saben que desde el 2004... Más allá de las formas, ¿por qué se le planteó que después de las 2 de la tarde no se podía o se le sugería no estar? La verdad es una cuestión interna del espacio de un país donde hay una sugerencia de... Tencone, quinto candidato a concejal. ¿Pero Tencone lo hace como candidato a concejal o como empleado del Consejo Deliberante? No, Tencone lo hace como integrante del espacio político al cual pertenece la misma abogada que contrata Mauricio D'Alessandro. Pues entendés que está, digamos, tiene dos roles. Entiendo perfectamente, y ni bien o esa misma mañana, tipo 10 de la mañana, Tencone me comenta que él había hecho esa sugerencia y yo le dije, no estuviste bien, no tengo nada que ver con esa situación, tengo una opinión respecto a lo que es la orientación jurídica en cualquier aspecto de la municipalidad o fuera de la municipalidad, y lo que sí me parece es que cuando yo al otro día no quise contestar en ese momento porque realmente mi rol en esta campaña no es de protagonizar, ya que no soy candidato, pero ese día realmente... El jueves protagonizaste. El jueves a la tarde, obviamente, sí. Venía manejando mi auto, estaciono en 14 de julio y Mitre para ir al comité, que mi rol dentro de esta campaña no es caminar como siempre con el intendente cuando lo acompaño de candidato que caminamos junto a las calles. Ese rol hoy lo cumple Mario Civaliere y los distintos candidatos. El mío era ir al comité, ayudar, doblar boletas, hacer distintas cosas, y en ese momento cuando lo escucho
a Mauricio de Alessandro decir esto, digo, bueno, esta no es la verdad. El lenguaje que manejamos en el Consejo Deliberante no es este. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Si voy y trato de buscar estacionamiento en el Eco de Tandil, no lo voy a conseguir. Y vine corriendo. ¿De dónde? Desde 14 de julio hasta Mitre, hasta acá, 14 de julio y Mitre, subí el primer piso hasta la radio y llegué agitado. Y contesté como contesté. Hice la explicación de caso, Mauricio de Alessandro me pidió disculpas, acepto las disculpas, ¿sí? Pero aclaro, el lenguaje a manejar en el Consejo Deliberante es el lenguaje del castellano común, el que manejamos siempre en el Consejo Deliberante. Y no voy a permitir, no como concejal ni como presidente del Consejo Deliberante, como ciudadano, que se utilice una terminología que no es adecuada y que tergiversa los hechos. Pero claro, el problema es... Tergiversa los hechos, no es lo mismo decir fui a la oficina de Ballén y sugerí tal cosa. Y otra cosa es la descripción de los hechos, ¿se entiende? Mi pregunta, y creo que a Paola le pasa lo mismo, saber si es un tema discursivo, si es un tema de lenguaje o de códigos... O de falta de la verdad. O de falta de la verdad, exactamente, digamos, bueno, son cosas diferentes. Quien escucha la televisión o la radio desde el otro lado y escucha que desde Presidencia echaron a los empujones a la abogada que puse yo para hacer orientación jurídica, jamás va a interpretar que Jorge Tencone, quinto candidato a concejal de su propia lista, fue a hablar con ella amablemente a su oficina para sugerirle determinada cosa. ¿Sí? Se tergiversan los hechos. Y eso es lo que como ciudadano no me banqué en ese momento y vine a tratar de aclarar. Y ya venía engranado, Juan Pablo, porque había sido el plenario de la UCR el día miércoles fue, ¿no? Y había estado en el desayuno aquí Mauricio de Alessandro, que había enumerado parte de esta situación de trabajar hasta las 2 de la tarde, incluso una cuestión hasta con su apellido, ¿no? De Florit, de Frolic. No, pero eso es anecdótico. Sí, eso es anecdótico, pero había sumado todo a las tintas, pero estaba calmo, quería estar calmo por lo menos hasta el día de hoy, ¿no? Que iba a venir a expresarse, pero bueno, no se pudo contener. No me pude contener. Porque Mauricio de Alessandro tiene un recuerdo de mí y tal vez de mi familia, donde a mi abuelo cuando vino a la Argentina le anotaron mal el apellido y era Floric, ¿sí? La R por la L. Y entonces a nosotros, la flaca Floric, mi hermana mayor, Lucía, fuimos todos Floric hasta que yo cumplí 18 años, que fui el menor. Cuando yo estaba en la colimba, mi papá terminó el trámite de rectificación del apellido, ¿sí? Y pudo lograr que en el documento seamos Frolic. Entonces casi toda la gente en el secundario a nosotros nos conoce como Floric, ¿sí? Cuando a Alessandro le quedó la imagen de mi apellido de hace 30 años. Porque tal vez de Alessandro, como no ha vivido en Tandil estos 30 años... yo decía no tiene nada de malo, por ahí venía la mano. Claro, por ahí va la cosa. Como de Alessandro no ha habido, entonces por ahí no está habituado a escuchar mi apellido como lo mencionan ustedes hoy en día, que es Frolic, no Florit. Bien. ¿Y cree que este... El segundo aspecto de la cuestión es la orientación jurídica en el Consejo Deliberante. ¿Podemos dejarlo para el próximo bloque? La orientación jurídica en el Consejo Deliberante. Ese sería el tema para arrancar el próximo bloque. Cosa que, bueno, se ha hecho de una u otra manera. El mismo Frolic ha hecho orientación jurídica hasta en los barrios. Bueno, hablaremos de eso. Seguimos aquí desayunando con el doctor Juan Pablo Frolic, el presidente del Honorable Consejo Deliberantes. Y previo a hablar de la orientación jurídica en el Consejo y demás, que ya lo vamos a hacer, ¿cree que este vocabulario, este cambio, porque fue una apuesta en realidad, lo que hizo de Alessandro fue otra forma de hacer campaña, con otro discurso, subiéndose una moto tábano, ¿cómo era, Claudio, que se llamaba? Sí, la moto tábano. Moto tábano, bueno, y demás. Personaje. Claro, fue un personaje que él utilizó. En algún momento las encuestas reflejaban que servía y que funcionaba este personaje. Todos creíamos que iban a estar mucho más parejos. Bueno, no funcionó de la manera que se esperaba, pero ¿usted cree que este vocabulario, que no es el que la gente de Tandil le gusta, afectó? Y sobre todo esta última discusión con usted también en la radio.
No sé a la gente, a mí no me gusta, o sea, yo no lo permito, como ciudadano no lo permito. No me parece adecuado. Y me parece que las campañas políticas se tienen que hacer en base a las propuestas que cada uno tenga. O sea, si ustedes recuerdan el 2003, ¿sí?, a Miguel Ángel Lunghi haciendo campaña, con un librito rojo hecho por todo un equipo de trabajo, donde tenía propuestas y donde Lunghi mencionaba en su discurso qué era lo que iba a hacer en cada uno de los barrios de Tandil, ¿sí? Y si yo escucho, el otro día lo escuchaba de Alessandro hablar de el registro de violadores y de la orientación jurídica. Incluso sugirió que tenía una tercera propuesta y no la llegó a mencionar. La comparo con la campaña que hace Rogelio Iparraguirre, donde tiene 100 propuestas. Nos pueden gustar o no nos pueden gustar, podemos compartir algunas, no podemos compartir, pero es una campaña hecha en base a propuestas, es una campaña propositiva. Apruébenle alguna a Iparraguirre cuando... Sí, por supuesto. Le hemos aprobado Iparraguirre, le hemos aprobado Ausa, le hemos aprobado a Gino Pizorno, le hemos aprobado propuestas a todas cuantas nos aparecieron. Es difícil por ahí, dice Iparraguirre, que por supuesto que es más difícil que entren propuestas de opositores y que después, por ahí, cuando hay una buena propuesta, la reformulan un poco y la presenta el oficialismo. Como de ustedes. Se han aprobado muchas propuestas, Rogelio tiene buenas propuestas, de hecho tampoco voy a decir que Rogelio Iparraguirre tiene propuestas porque ahora está en campaña. Rogelio Iparraguirre durante los 4 años que tuvo de mandato ha presentado proyectos y se han aprobado proyectos presentados por Rogelio Iparraguirre, así como también por otros concejales. Pasa la misma en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en provincia y en nación. En eso creo que no hay ningún tipo de dificultades. Y mira, el otro día en el debate en el Consejo Deliberante tenemos un reglamento interno que la verdad que es un poco no adecuado a los tiempos que corren, pero a mí me gusta no hacerle demasiada atención en determinados puntos, como por ejemplo que se dice en el reglamento que el debate es cerrado salvo que 1/3 del Consejo pida que sea abierto. Desde mucho antes, desde que estaba Carlos Fernández de presidente, Beatriz Fernández de presidente, Nilda Fernández de presidente, y se ha seguido en la actualidad, los debates son libres, cada uno habla la cantidad de minutos y la cantidad de veces que quiere. Y en eso creo que pueden preguntarle a cualquiera de los concejales actuales o de los concejales que ya han pasado, se ha respetado siempre la palabra de todo el mundo. Es más, para que se termine un debate, dice el reglamento, tiene que haber una moción concreta de algún concejal que diga, porque a veces está agotado el debate, llevas 2 horas discutiendo y te volvés a repetir. Un concejal tiene que pedir y mocionar concretamente que se termine el debate, otro concejal tiene que apoyar esa postura y se vota si se termina o no se termina el debate. O sea que, bueno, cuando lo tengan a Rogelio Iparraguirre otra vez acá, que es Tenemos candidato que invitarlo mañana. Vamos a ver si lo invitamos mañana. Vamos a ver si lo invitamos mañana. Que es candidato y que tiene el ejercicio de 4 años de concejal, preguntarle a ver si él tiene libertad de expresión dentro del Consejo Deliberante. Eso es una cosa y otra cosa que le aprueben los proyectos. Bueno, son cosas... está en el debate, sí, por supuesto que hay una mayoría por ahí, bueno, esa mayoría es la que tiene la facultad, en definitiva, de aprobar o no determinados proyectos. Que se sientan no escuchados muchas veces, los concejales lo dicen acá. Vienen y cuentan que posiblemente cuando lo tengan mañana vamos a ver si puede venir mañana Rogelio, a ver si alguna vez yo dejé de escucharlo. No, pero insisto, una cosa es escucharlo y otra cosa es escucharlo y hacer algo pero tampoco es escucharlo y aceptarle todo lo que me va a querer. Bueno, algunas sí, le he escuchado y le he aceptado muchas. A él, a Corina Alexander, a Pablo Bocio. ¿Como propias? Sí, de quien mejor recuerdo tengo en ese sentido es de Gino Pizorno, pero porque compartíamos una especie de profesión bastante parecida, que es la escribanía y la abogacía, entonces nos entendíamos mucho mejor. Y nos sentábamos y por ahí teníamos 2 proyectos distintos y lo terminábamos haciendo uno.
Pero bueno, son también coincidencias con distintas personalidades. Hay que dar los créditos forma de también, digamos, hay que dar los créditos. Bueno, nos inspiramos en elementos que tal concejal... Claro, al frente. Sí, lo hemos dicho en más de una oportunidad. Cuando yo estoy, jamás me apropio de la idea de nadie y lo he reiterado. Lo he reiterado y lo pongo en práctica continuamente. Por ejemplo, cuando hacemos distinciones dentro del Consejo Deliberante, yo nunca protagonizo la distinción, porque siempre la distinción es o de un concejal, o de un bloque, o de una comisión, como la Comisión de Cultura. Y yo jamás hago entrega de las distinciones, sino que invito a quienes son los autores de la iniciativa, a quienes son los que han participado dentro de la Comisión, Cultura, Deportes, o a los presidentes de bloque para que hagan entrega de la distinción. Nunca me pongo para salir en la foto. Siempre reconozco el origen del proyecto y en muchísimas oportunidades lo he expresado desde el estrado de presidencia, determinado proyecto que fue sugerencia de determinado concejal. Recuerdo, no recuerdo exactamente cuál, tal proyecto que fue sugerencia del concejal Iparraguirre. Bien. Sí, dale. Una cortita, pero que tiene que ver no con el futuro, ahora cómo va a seguir trabajando Juan Pablo Frolik hacia 2019, sino un pequeño balance, más allá de que ustedes, de que ganó el bloque Cambiemos y lo sorprendió el número, pero después, ¿cómo viste el resto de los partidos? ¿Cómo salieron, por ejemplo, un Daniel López que sacó más votos que Ausa y Nacho Lacobara juntos? ¿Qué análisis hicieron de esto? La verdad que no llegué a hacer un análisis respecto de eso. Me solidarizo con López, que ha tenido este inconveniente con el Zeppelin. La verdad, hoy por hoy, la elección, si tenemos en cuenta lo que fue el domingo, habría 4 concejales para nosotros, 2 concejales para Unidad Ciudadana, sí, y 2 concejales para el Frente Un País. Y habría otros 2 concejales que habría que ver cómo es que, dada la elección definitiva de octubre, se reparten. Pero vamos a volver un poquitito para atrás porque nos quedamos con que íbamos a opinar sobre la cuestión de fondo de la orientación jurídica. Quiero cerrar con eso, orientación jurídica, lo que propuso D'Alessandro y que está efectivamente llevándose a cabo. ¿En qué horario? No sé en qué horario, supongo que en el horario... Pero está en el Consejo, vos sos el presidente, ¿cómo no vas a saber? La municipalidad abre a las 7 de la mañana y cierra a las 10 de la noche. Abre de lunes a viernes, sábado y domingo. Orientación jurídica a las 5. Sí, ¿qué problema hay? No hay ningún problema. O sea, cada uno trabaja en el horario que más le parezca. De hecho, yo llego casi todos los días entre las 8 y 8 y cuarto. Me quedo hasta las 2:30, 3 de la tarde y vuelvo a las 5 a veces, a las 6 o a las 7 y me quedo hasta las 9. A veces estoy en el despacho del intendente porque allí se producen muchas reuniones y me hacen formar parte de las reuniones de gabinete por ser presidente del Consejo Deliberante. Otras veces estoy, generalmente los miércoles a la tarde, estoy en el recinto del Consejo Deliberante porque yo me hago una guía, digamos una especie de machete, para no desorientarme tanto al otro día en la sesión y tener más o menos en cabeza y ordenado qué es lo que vamos a tratar. Pero no hay ningún problema que se atienda en cualquier horario. Y en cuanto al fondo del asunto es, en el 2004 cuando a mí Miguel Lungui me ofrece ir a trabajar a la municipalidad, yo venía trabajando con él hacía 5 años en la clínica Chacabuco, era una dirección de asuntos legales. A la dirección de asuntos legales yo le pedí y armamos una Secretaría Legal y Técnica que tuvo la Dirección de Asuntos Legales, que es la que llevaba los juicios a favor y en contra, y a esto le agregamos una oficina de mediación, una oficina de información al consumidor, una oficina donde empezamos a trabajar con las asociaciones civiles sin fines de lucro, comenzamos a hacer escrituras por ley 10.830, que es escrituración social, comenzamos con intentar el trabajo de la escrituración de todos los barrios de Tandil que estaban pendientes de escriturar. Y
dentro de todas esas actividades, siempre la gente que va a alguna de esas oficinas, que no solamente atendía en Chacabuco 383, que era la sede de la Secretaría Legal y Técnica, sino que ambulatoriamente íbamos y atendíamos en el Centro Comunitario de Las Tunitas, Centro Comunitario de Movediza, en San Cayetano y en Selvetti. La gente se acercaba a muchísimas veces pedir orientación jurídica. Y por supuesto que uno no se va a negar a hacer orientación jurídica. Distinto es hacer competencia, que no es lo que está haciendo esta abogada. No está haciendo ni patrocinio letrado, ni está haciendo ningún tipo de competencia contra la Asociación de Abogados, el Colegio de los Abogados o los abogados. Convengamos que la abogacía es una profesión que está ligada a lo que es la resolución de los conflictos y que generalmente está asociada a la resolución de los conflictos en la vía judicial. Y que hay, desde hace algún tiempo, métodos alternativos de resolución de conflictos. Y entre esos métodos alternativos de resolución de conflictos está la mediación. Y dentro de la mediación tenemos una ley que tiene mediación prejudicial obligatoria y mediación voluntaria. Y la mediación voluntaria la pueden hacer también los psicólogos, los arquitectos, los escribanos y no solamente los abogados. Yo lo pongo como ejemplo, el otro día lo ponía como ejemplo con posterioridad en una charla de amigos y de colegas, de abogados. Si un almacenero de un barrio tiene problemas con algún vecino que le debe alguna cuenta porque tenía la libretita y le debe algo de dinero y no le paga y el almacenero intenta cobrarle y no lo logra y por ahí el almacenero piensa en recurrir a un abogado para hacerle juicio o para que el abogado lo vaya a ver y le trate de hacer documentar la deuda firmando un pagaré. Hoy en día existe la alternativa y sería válido ese almacenero. Si tiene un psicólogo que vive al lado del señor que le debe, o un arquitecto, o un referente barrial que tiene ascendiente sobre la gente del barrio, y lo va a ver y le dice, mira, tengo un conflicto con tu vecino, me debe plata y no me la paga. ¿No me haces un acercamiento para que podamos dialogar y que yo le pueda cobrar la deuda que tiene? ¿Eso está mal? ¿Es competencia desleal contra los abogados? No, es una forma de resolver un conflicto que cada uno de los vecinos elige. Y en el caso de la orientación jurídica del bloque del Frente Renovador, es esto. Y me parece bien que sea así. ¿Por qué? Porque yo tengo la cabeza abierta para que esto sea así. Desde hace mucho tiempo, yo en el 2003 hice el curso en mediación familiar en la Fundación Retoño. Te estoy hablando de hace 15 años, no es desde ahora. Y el mundo va hacia la resolución de los conflictos de una forma que no sea controversial. Y esto es bueno que así suceda. Yo estoy convencido de eso. Habrá abogados más tradicionales que no. Es una discusión que nos tenemos que dar. Es un abogado de vanguardia. Juan Pablo, gracias. No, gracias a usted. Muy amable. El doctor Juan Pablo Frolich, presidente del Consejo Deliberante en este sabroso desayuno. Bueno, muy bien. Nosotros nos vamos a una pausa. Ya volvemos.